En este video vamos a ver cómo se genera un vector azar, que se me olvidó explicar en el video anterior, cómo se genera una matriz con datos ingresados por el usuario y cómo se genera una matriz con números aleatorios. Entonces, bueno, para explicar muy rápido aquí lo del vector, tengo un vector aquí ya hecho. Entonces, pondríamos vector. Entonces sería, ingresamos la dimensión del vector, la definimos como dime, pues que sería la dimensión que ingresa donde se guarda lo que ingresa el usuario. Entonces aquí ya le ponemos dimensión igual a dime, que es el dato que ingresa el usuario, para i que va desde 1 hasta la dimensión, con paso de 1 a ser vector i, que sería nuestra variable que iniciamos acá, azar, números del 1 al 10. Puede ser escribir la posición del vector y es vector i, o sea, donde está almacenado, fin para. Entonces pues es muy sencillo y muy rápido, y simplemente lo ejecutamos. Ingrese la dimensión del vector, que sea un vector de, no sé, de 10 casillas. Entonces pues aquí nos dice la posición del vector 1 es 0, la posición del vector 2 es 5, la posición, nos damos hasta 10, y él nos genera números aleatorios con rango de 0 a 10, porque aquí leemos azar 10. Bueno, ahora aquí ya tengo otro ejercicio que es suma de vectores, también con números aleatorios, que se nos ha olvidado explicar, suma de vectores. Entonces bueno, aquí le tenemos que dar suma. Entonces es igual a 0, que sería nuestro contador, porque ahorita la suma no existe. Entonces le damos escribir. Bueno, esto es vector 1 ahí como para que se vea más organizado. La dimensión del vector 1, que será un vector de 20 casillas. Entonces aquí le damos para i, que va de 1 hasta 20, pues que es lo que definimos acá. Aquí el usuario no va a ingresar ningún número, con paso de 1 a ser vector 1 y azar números de 0 a 100. Entonces aquí definimos la posición del vector. Entonces escribimos la posición y del vector, vector 1 es, aquí ya empezamos la suma. Suma sería igual a la suma más el vector 1, porque todavía no está el vector 2. Entonces cerramos este ciclo, y aquí suma 2 sería igual a 0. La dimensión del vector 2, lo mismo, igual a 20, la misma variable, lo mismo, el mismo ciclo para hacer de 20 hasta con paso de 1, vector 2 y azar 100. Aquí escribimos la misma posición del vector y vector 2i, que sería este, que es donde sale nuestro vector. Aquí ya le damos suma 2, que sería suma 2 más vector 1. Entonces aquí le damos fin para escribir dimensión del vector 3. El vector 3, ¿qué es el vector suma. Entonces aquí dimensión 20, lo mismo, porque pues los dos tienen 20 casillas. De i hasta 1 con paso de 20, con paso de 1, perdón, hacer vector 3 sería igual a vector 1 y más vector 2. Entonces escribimos la sumatoria de los vectores, cerramos comillas, coma, y que serían los vectores, los dígitos del vector es igual al vector 3. Entonces aquí le vamos a ejecutar, y él nos va a generar primero el vector 1 con 20 posiciones y números aleatorios de 0 a 100. El vector 2 igual, con 20 posiciones y números aleatorios de 0 a 100. Y el vector suma. Entonces aquí la suma de los dígitos del vector es, y aquí están casilla 1, casilla 2, casilla 3, hasta la casilla 20. Bueno, entonces esto sería suma de vectores. Esto es vectores. Ahora vamos a generar una matriz ingresada por el usuario. Entonces le damos matriz. Ahora ponemos aquí matriz. Entonces aquí tenemos que definir primero la dimensión. Bueno, entonces primero vamos a explicar matriz aleatoria, que es un poco más fácil y más rápida. Entonces aquí sería escribir, ingrese el número de filas de la matriz, que sería m, ingrese el número de columnas de la matriz, que sería n, donde se guarda el dato que ingresa el usuario. Luego
sería dimensión de la matriz 1 sería igual a m, n, que sería el número de columnas por el número de filas. Bueno, luego simplemente hacemos el ciclo, que sería para i, que va de 1 hasta m, que sería el número de filas, con paso de 1. Luego ponemos dentro de ese mismo ciclo, porque son filas y columnas que están dentro de la misma matriz, pondríamos para j, que va desde 1 hasta n, que sería el número de columnas, con paso de 1 a ser matriz 1 y j, que son las dos variables. Azar 10, porque vamos a crear una matriz de las dimensiones que ingrese el usuario con números al azar. Entonces aquí ya le damos escribir el número de la fila, el número de la columna y lo que es la matriz. Entonces aquí simplemente la ejecutamos. Ingrese el número de filas de la matriz. Vamos a crear una matriz de 5 por 5. Ingrese el número de columnas. Entonces aquí él nos va a generar la matriz. La fila 1 de la columna 3 está, la fila 1 de la columna 4 está, la fila 1 de la columna 5, la fila 2 de la columna 1, la fila 2 de la columna 2, la fila 2 de la columna 3, la fila 2 de la columna 4 y así sucesivamente hasta que se llenen los espacios. Él nunca nos va a mostrar la matriz de números, aquí los 5 números por 5 números, no, él nos va a mostrar es un mensaje